Bien, señoras y señores, todo el mundo se aguarda para este gran encuentro. Raza Guaraní versus Nueva Estrella. Impresionante el aliento por parte de la tribuna también, que llenaron por completo el estadio de Raza Guaraní. La gente un poco silencioso, pero después del inicio del partido vamos a ver el comportamiento también por parte de la gente. Se va dirigiendo nuevamente el guardameta del Nueva Estrella, José Florentín, entonces por el sector norte. Bandeja sur entonces que va a ocupar el portero Junior José Florentín. Bandeja sur para el portero de Raza Guaraní, Francisco Cayete. Señoras y señores, moverá la pelota del conjunto de Raza Guaraní, Marcial Espínola, entonces que va a pitar este compromiso de la primera fecha de Guayaquil de las semifinales. Movió la pelota del conjunto de Raza Guaraní y se pone en marcha Raza Guaraní versus Nueva Estrella, profe. Deportiva de la Radio Guayaquil FM, Canal 10, Guayaquil Televisión, los relatos del primer tiempo a cargo de Elio Naona. El control ya por parte de Francisco Cayete, la guardameta del conjunto de Raza Guaraní. El centro muy arriba, balón que va cayendo en dirección de Diga. Intentaba el jugador, cambia también, se va interiorizando en el terreno igualmente, minuto tempranero. Ahí está Portillo, penal, señores. Penal a favor del conjunto de Raza Guaraní, dice en este minuto tempranero el árbitro Marcial Espínola, entonces, y la chance magnífica para el conjunto dueño de Kansas, entonces, en este minuto tempranero, la palabra del compañero Chile también. Penal para el conjunto de Raza Guaraní, no quieren admitir la gente del Nueva Estrella, el capitán diciendo algo también al árbitro Marcial Espínola. Atención, me parece que Jorge Portillo, atención, ahí se va Portillo, remate, tiró, gol, de Raza Guaraní, señores. Aparece el jugador Jorge Portillo con mucha categoría, con mucha experiencia y la tranquilidad. El jugador Jorge Portillo para abrir el primero para el conjunto indio. El portero Florentín que se quedó sin chance. Señoras y señores, para que la gente de Raza piense, juegue, para pasar en otra fase del grupo llamado final, entonces convierte el primer tanto Jorgito Portillo a los 1 minuto del primer tiempo, y así lo vio y comenta el compañero Chile. Un penal que cobró el árbitro porque no he visto que era para penal en línea, tenía la bandera arriba, había sido una falta, pero no era para penal. El árbitro no se percató. Cobró penal. El gol muy bien ejecutado por parte del número 11 para darle la victoria temporalmente al cuadro de Raza. Señoras y señores, mientras nosotros gritamos el penal de Jorgito Portillo y la ida y vuelta del conjunto de Nueva Estrella, la chance magnífica, el árbitro Marcial Espínola que lo cobra también penal a favor del conjunto de Nueva Estrella. La gente de Raza Guaraní que no quiere admitir Chile. No quiere admitir, lo mismo sucedía con el penal cobrado al Nueva Estrella. Y bueno, vamos a ver qué determinación puede surgir de hoy en adelante, ya que el árbitro se quedó con la primera, no ha visto la segunda. Se quedó tendido en el piso entonces el protagonista de la Nueva Estrella. La asistencia ya por parte de la gente del Nueva Estrella que ingresaron ya rápidamente para asistir al jugador que se encuentra tendido en el piso. Me parece que el jugador Juan Zacarías Pereira, que fue arrollado por parte de la gente del Raza Guaraní. El árbitro sin ninguna dilación marcó la falta, le cobró la falta entonces al conjunto del Nueva Estrella, y decíamos la chance magnífica nuevamente para el conjunto de la visita para llegar al gol del empate Chile. Bien, señores, se va levantando desde el piso entonces el jugador del Nueva Estrella, Celso Daniel Urrieta, entonces que había recibido la infracción. Atención todo el mundo, atenti, la garganta preparada para gritar el gol de Nueva Estrella, podríamos decir el gol de Nueva Estrella con mucho entusiasmo. Se va dirigiendo el número 7
del Nueva Estrella. Entonces, Juan Zacarías Pereira para la ejecución de este tiro libre penal muy importante para este equipo del Nueva Estrella. Entonces, atención, autoriza el árbitro, se va a pelear, remate, tiró, gol, 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 gol del Nueva Estrella, señores. Apareció Juan Zacarías Pereira clavándolo en el palo derecho. El portero Francisco Cañete, que se quedó mirando. Nada tuvo que hacer, la chance decíamos nosotros, no perdonó Juan Zacarías Pereira. En este minuto tempranero el partido se pone en iguales nuevamente. Gol convertido por este jugador magnífico Juan Zacarías Pereira, para la alegría, para la ilusión del Nueva Estrella, para pensar en la clasificación de llegar a la final de Chile. Un disparo fenomenal, a los 4 minutos se convierte el penal convertido por Juan Zacarías Pereira. Muy buena ejecución al palo izquierdo del derecho del arquero, en este caso a la derecha del arquero Francisco Cañete, que nada pudo hacer para evitar la caída de su portería. Señoras y señores, impresionante la fiesta del fútbol que se en vivo y en directo acá desde el estadio del Club Raza Guaraní. Gol del empate que concreta nuevamente el conjunto del Nueva Estrella por intermedio de este muchacho Juan Zacarías Pereira, que utiliza la casaca número 7. El árbitro Espínola, que no perdona también la gente de Raza Guaraní. Sin ninguna dilación, entonces marcó la pena máxima. Le complicó la vida a Raza Guaraní. Señoras y señores, nuevamente el partido se pone en empate por revés. La intención de refuerzo de Juan Zacarías Pereira, entonces tiro libre para el conjunto de Lancita. Ahí está Claudio Cardoso, el central del conjunto del Nueva Estrella. Autoriza el árbitro Marcial Espínola, centro que va cayendo en el área, saltando en esa zona también Baldomero Cueva, no pasa nada. Reposición por el conjunto de Raza Guaraní, profe. Moreno apoyando la transmisión deportivamente de los equipos nacionales y extranjeros. Al mejor precio, reparto domicilio. Podrá Santo Domingo en el barrio Lourdes, Guayaquil. Va preparando esta pelota entonces. Señores, minuto 6 del primer tiempo. El partido se termina 1-1. El pelotazo muy profundo ya por parte de Cañete. Balón que se va perdiendo. Augusto, la que nos lleva el conjunto de la visita, profe. Un éxito sellado de 4.000 personas están apoyando al Club Mariscal Estigarribia en la semifinal del campeonato de la Liga Deportiva de Guayaquil. La conversación de Portillo por el sector derecho, centro muy arriba, a ver quién aparece. De cabeza de Bolivia a un costado, entonces el número 18 y otra vez saque lateral para el conjunto de la visita, profe. El presidente del Club de Raza Guaraní, Miguel Isfrán, junto a su comisión directiva del Club de Raza Guaraní, saludando la función deportiva y alentando al Club de Raza Guaraní en su partido del día de la fecha. No para de alentar la cinta de Raza Guaraní, con mucha tranquilidad se va dirigiendo Wilson Portillo entonces para la complementación del saque manual desde el último rincón. Entonces centro muy arriba, logra peinar Urbieta en esa zona que viene abajo, banderina arriba, ojo con este muchacho. Nosotros que somos testigos por los árbitros, Raza Guaraní, que tiene que cuidarse bastante de este jugador y a de Alto Urbieta. Así es, Alto Urbieta siempre gran protagonista en los diferentes escenarios deportivos y gran jugador del Club Nueva Estrella. Pelotazo muy profundo ya por parte de Cañete, intentaba conectar con la pierna derecha, Tito Cardoso ganando por arriba, entonces Valdés, la colaboración también por parte de Velázquez, nuevamente van transitando ahí por la mitad del terreno, dentro de cabeza de Bolivia, Fuente también, salta ganando por arriba Gustavo López, control ya por parte de Jorgito Candia, Portillo anticipándose de puntillo. El pelotazo por izquierda para que tome carrera en esa zona Portillo, sin muestra nuevamente Velázquez, muy atrás del pase para Velázquez, iniciando la jugada del conjunto de Raza Guaraní, apuntando por izquierda, la carga del jugador internacional Juan Herrera, que devolvía a su compañero Diego Velázquez, que tira al centro muy arriba, intentando también Liga, pero recupera Tanimar Ruiz, acelera Urrieta.
Cañete, que no tenía otra opción que reventar por cualquier parte. Señoras y señores, lanzamiento manual a favor del conjunto del Nuevo Estrella, profe. Sería temporada el señor Caleb Peña apoyando el evento deportivo. Frente de Carlos Vacuna, Carlos Cerdo, 630 medidas digitales. El teléfono 042 Nuevamente lanzamiento manual a favor del conjunto de la Nueva Estrella cuando la pelota del gol se viene en directo a través de la 90.1 que nos indica tiempo y marcador de juego 10 minutos del primer tiempo con el marcador de Raza Guaraní, 1 para el Nueva Estrella, intentando en la salida entonces Luz de Gala profundizando el pase, ahí está también la colaboración de Jorgito Candia que salta pero gana el defensor del Nueva Estrella, balón por la mitad del terreno, ahí está Ortiz, el pase Ortiz, señoras y señores, el remate de Stanislao Ruiz que casi sorprende la valla del portero Francisco Cañete que lo sacó con el guante derecho, susto para el conjunto de Raza Guaraní Chile. Un excelente remate de muy larga distancia que casi sorprende al arquero que a última instancia voló como un felino para evitar la caída de su portería. El ruido de esquina para el conjunto de la Nueva Estrella y está siendo presentado por el dentista Darío Rojas de 4.000 defensores. Autoriza ya el árbitro Espínola, centro muy arriba de cabeza y volvía al córner entonces el jugador Joel Herrera, me parece. Otra vez el ruido de esquina para el conjunto de la Nueva Estrella, profe. Defensa Camila de Tía Ñeca desde la calle 4.000 defensores del Chaco, apoyando este evento de deportivo. Vete de empanadas, milanesas, bebidas, embutidos, minutos a todas horas. En la calle 4.000, segunda fracción, al lado de la cancha del Marical y Sigabrilla, no aguarda defensa Camila. Atención, el centro de Roy muy cerrado, Baldomero. Gol, 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 gol. Del Nueva Estrella, señoras y señores, apareció el golpe de cabeza del jugador Baldomero Cueva, que sorprende a los defensores de Raza Guaraní que se quedó medio dormido y aprovechó con un golpe de cabeza. Baldomero Cueva lo mandó al fondo de la red del portero Francisco Cañete, que se quedó mirando. Señoras y señores, el Nueva Estrella que se ilusiona, que quiere marcar historia en este primer encuentro de semifinales que se desarrolla en la jornada de hoy, domingo 16 de julio del año 2017. El conjunto del Nueva Estrella que consigue el segundo tanto por intermedio del defensor Baldomero Cueva, que ilusiona a la gente del Nueva Estrella Chile. A los 11 minutos del primer tiempo se pone el marcador arriba en el cantador a Nueva Estrella. Un fabuloso centro donde la cabeza precisa para conectar esa fabulosa entrega de pase para completar el segundo de la Nueva Estrella. Golazo realmente, Nueva Estrella 2, Raza Guaraní 1. Señoras y señores, lo que son cosas del fútbol, Nueva Estrella que recibía un gol bastante tempranero y ahora que se dio ya vuelta para el conjunto de la visita y el gol convertido por intermedio del defensor número 40, Baldomero Cueva, profe. Agradecemos a Joyce Comercial. Pasar de Sevilla Defensa, artículo para regar, atención, cobertura, hospedaje. Joyce Comercial, a partir de cruce, sobre ruta principal en la ciudad de Guayaquil. Señoras y señores, posición para el conjunto de Raza Guaraní, Francisco Cañete jugando ya por el sector izquierdo en dirección de Diego Velaje, entonces va transportando en esa zona al esférico, el centro muy arriba en dirección de Jorgito Candia, va quedando control ya con el pecho, intentando saber sobre la marca de Cuelso Portillo que lo saca a un costado, lateral para el conjunto de Raza Guaraní, no quería perder tiempo, Jorge Candia nuevamente revienta por cualquier parte y una vez más lateral para el conjunto de Raza Guaraní, profe. A Coca Burger y Superhelado, Caballero, venta de empanadas, marinera, alta importante, pancho, superpancho, pollo de todo todos los días, podés ver que se lo internacionales, a Coca Burger, el equipo José Florentín China por entonces va colocando el recuerdo
entonces para el despeje del 9 estrella. Ahora sí, el despeje corto por el sector izquierdo en dirección del Colorado Cantero. Atención, Villamayor que se complica. Atención, revienta en este momento ya Villamayor, balón por la mitad del terreno. El pase de Urbieta, acelera por izquierda Juan Zacarías Pereira. Insistía en esa zona el conjunto del 9 estrella. Por lo tanto, se va reponiendo la defensa de Raza Guaraní, profe. Respaldando la transmisión de Roberto de Arturo Veteri, medio de televisión del ingeniero Antonio Roberto Cícola, desde el sistema agrícola balanceado con subidas, veterinario, el buen manejo de la pelota por parte de Portillo. Qué buen toque, buena jugada colectiva. Atención, fue venido el gol de Paraguay. ¡Oh! Señoras y señores, Avelino Díaz que lo sacó. Un remate monumental. Y señoras y señores, qué taponazo con el guante derecho del portero José Florentín que lo salvó el arco del 9 estrella Chile. Un patadón de esos geniales a media distancia que voltó en Diego la portería del 9 estrella, pero la genialidad voló como un gato el arquero para evitarle caer a su gol. Golpe de cabeza de Igualdez que no pasa nada. Reposición, partido de ida y vuelta que estamos viviendo acá en este primer encuentro de semifinales. Raza Guaraní, 9 estrella, profe. Defensa y carnicería Ronald de la profesora Silvina Jiménez apoyando el deporte en Guayaquil, sección de defensa con productos enlatados, embotellados, empaquetados, carne vacuna de excelente calidad, lácteos y bebidas, pollos y chorizos. Defensa y carnicería Ronald lo aguarda Pasitos del Cruce, barrio Santa Rosa, Guayaquil. Bien, señores, el despeje largo ya por parte de Florentín cuando la fiesta del fútbol se vive en vivo y en directo a través de la 90.1 Radio Guayaquil. Se acopla con nosotros también Canal 10 Cablevisión Guayaquil que nos indica tiempo y marcador de juego, 15 minutos de esta primera parte y con el marcador de 2 para Nueva Estrella, 1 para Raza Guaraní. Empuja, lo derriba al jugador, brinda entonces Urbieta, tiro libre para el conjunto de Raza Guaraní, profe. La gran cadena empresarial Arri de Ciudad Agustina Río apoyando al deporte en Guayaquil, estación de servicios Arri Centrotur en Guayaquil, cruce de una línea, gasoil filtrado, nata comunicable, lubricante, cubierta de repuesto para su vehículo en general, mini maxi carga, la gran cadena empresarial Arri. Dando de falta al deporte guayaquilense. El pelotazo que pega la humanidad de Urbieta dice que tuvo mano nuevamente Marcelo Espínola y una vez más tiro libre a favor del conjunto de Raza Guaraní, profe. Motocenter, su centro de repuestos de la ciudad de Guayaquil, y luego mujeres, centro de repuestos para motos de todas las marcas y modelos, lubricantes, cubiertos de cámaras, municipales y decenas de culturas generales. Motocenter lo aguarda en el barrio Lourdes, Guayaquil. Jorge Portillo se va perfilando en el par de barrera entonces. Celso Daniel Urbieta, centro muy arriba de cabeza con el guante derecho nuevamente. Defendía el guardameta José Florentín, señoras y señores. Y se está luciendo en este compromiso el primer partido de semifinales contra Florentín. Estamos viendo voladas espectaculares del arquerito de Nueva Estrella. Una gran jerarquía para mantenerse físico y poder llegar de palo a palo que está volando este arquero. Tiro libre, lanzamiento manual a favor del conjunto de Nueva Estrella. Wilson Portillo, el dueño del saque manual por el sector derecho, entonces centro muy arriba, lograba pegar en esa zona. Juan Zacarías Pereira peleaba en esa zona también Celso Daniel Urbieta. El árbitro muy cerca dice que no pasa nada en la salida. Aparece Brites, se pierde el balón tostado, lateral para el conjunto de Raza Guaraní, profe. Autoeléctrica Quino de Piedra María Pino respalda este evento deportivo. Preparación de dínamos alternadores de toda la parte eléctrica de tu vehículo con absoluta garantía. Carga de batería, zapatitos de cruce, calle 2000 sobre ruta principal Camino Santanito, aguarda Autoeléctrica Quino. Intentaba rematar de volea entonces Gustavo López, control con el pecho, pero se anticipa y gana, pero nuevamente va recuperando en el territorio rival el conjunto de Raza Guaraní. Jorge Portillo, el remate, jugada peligrosa de Ortiz, el jugador Portillo que pide la tarjeta amarilla, tiro libre para Raza Guaraní, Chile. Y peligrosa entrada que hizo Elvio Ortiz con esa plancha, prácticamente un planchazo que le mandaba cuando sacaba el disparo al jugador de Raza Guaraní, pero esto no trascendió, por suerte, y se salva de la tarjeta amarilla. Tiro libre sobre los 18 minutos del primer tiempo. Va preparando rápidamente Jorge Portillo. Juan Zacarías Pereira que se afirma también la parte de barrera. Grita desde su valla entonces el guardameta José Florentín.
que está mostrando poderío de juego también en este primer encuentro de semifinales. Atención, Jorgito Portillo que se perfila, autoriza el árbitro Espínola, el centro abajo que pega en la barrera, jugando por derecha, Rubín que lo saca Gustavo, lateral para el conjunto de Raza Guaraní, profe. Defensa y carnicería y Jota del señor Andrés Villalba, pasitos de cruz, 4.000 defensores en Chaco frente a Codimsa. Despensa, almacén, mercería, lactos, bebidas en general, carne vacuna, despensa y carnicería y Jota, a pasitos de cruce, calle 4.000 defensores del Chaco. Retrocede la jugada Valdés en dirección de Herrera que tira el pelotazo muy profundo, saltaba Jorgito Caña en esa zona también, ingresando Gustavo López pero revienta esa pelota, Claudio Cardoso en la salida aparece, infracción entonces perjuicio de Pereira, tiro libre dice Marcial Espínola, a favor del conjunto del 9 Estrella, profe. El concejal municipal de Guayaquil, señor Francisco Macicú Bogado, respalda las manifestaciones deportivas del distrito de Guayaquil y desea lo mejor a los equipos integrantes de la semifinal del campeonato de la Liga Deportiva de Guayaquil. El centro justo en la mano del portero Francisco Cañete con mucha autoridad, va dominando el esférico, va preparando el despeje, ahora sí, el centro muy profundo, a ver quién aparece, Baldomero que engañado por parte de Diga, nueva recuperación de Baldomero de cabeza por derecha muy solo, Juan Zacarías Pereira que va tomando carrera en esa zona, atención, la presión alta por parte del conjunto del 9 Estrella, centro muy arriba, intentaba Urrieta en esa zona pero ganaba por Rego entonces el defensor Diego Velázquez entonces saliendo por derecha con su compañero Jorgito Candia, atención, manejando Candia, toque suave de Candia en compañía de Felta entonces, banderita arriba ya por parte de Martínez, lateral para los 9 Estrellas, profe. El señor intendente municipal del distrito de Guayaquil, el doctor Osvaldo García Arevalo, los saludos de la afición deportiva, deseando éxitos a cada uno de los clubes que llegan a la semifinal del campeonato temporada 2017. El centro de Elvio Cantero, acelera Jorgito Candia, incita el conjunto de Raza Guaraní a ras del piso, la recuperación, banderita arriba por parte del árbitro entonces que dice que va a haber servicio de esquina y está siendo presentado por el dentista Darío Roja de 4.000 defensores, profe. Sería Quintana del señor Flamino Quintana, 3 cuadras, la ruta principal, camino hacia Navidad, soldaduras en general, rectificaciones, reparo de muñequín, camisado amarilla de bronce, Tornería Quintana, Guayaquil. Entró muy pasado por derecha, se va el jugador, diga entonces, se pierde a un costado del balón cuando la fiesta del fútbol se vive en vivo y en directo a través de la 90.1 que nos indica tiempo y marcador de juego, 21 minutos del primer tiempo con el marcador de 1 para Raza Guaraní, 2 para el 9 Estrella, profe. Despensa y carnicería Bianca del señor Walter Sánchez, la señora María Ron del barrio San Blas, Guayaquil, respaldando esta transmisión deportiva, productos enlatados, empaquetados, en carnicería, con carne vacuna de excelente calidad, en el barrio San Blas, lo espera Despensa y carnicería Bianca. El toque suave por parte de la devolución para la atención, buena jugada colectiva que está generando ahí por la mitad del terreno el conjunto de Raza Guaraní, el toque de taco por parte de Col Herrera, entonces ahí está nuevamente la recuperación de Brite Díaz, en compañía de Díaz aparece Brite, la carga por parte del conjunto de Raza pero rechaza el defensor Portillo, nueva recuperación de Valdés, iniciando la jugada, el pelotazo que va cayendo en la área, cuidado de cabeza, despejaba el defensor Villamayor que está usando el brazalete del capitán también por el cuadro del 9 Estrella, revienta esa pelota con Herrera, salta Díaz, Baldomero empujando siempre en esa zona, rechaza Díaz en esa zona también, control nuevamente por parte de Brite, la carga por parte del conjunto del Raza Guaraní, balón por la mitad del terreno, Valdés ganando por arriba nuevamente, el pase del jugador Gustavo López, no podía conectar esa pelota, entonces Gustavo Portillo, empuja Portillo, atención, centro muy arriba, muy pasado, no pasa nada señores, reposición a favor del conjunto del 9 Estrella, profe. Despensa ya Margarita de la señora Margarita Rojas, de frente mismo a la cancha del Mariscal Estigarribia, todos los artículos de defensa en general, lactos embotellados, vas a encontrar en Despensa ya Margarita de la señora Margarita Rojas, cerquita de la cancha del Mariscal Estigarribia. Acelera por izquierda, Herrera entonces, a ras del piso, revienta un costado, el jugador Villamayor, nuevamente lanzamiento manual a favor del conjunto de Raza Guaraní, no pierde tiempo, Herrera jugando rápidamente, acelera en el último rincón entonces, abajo, ahí está Candia, el empate tiró, el remate de Jorgito Candia, señores,
Increíble lo que se pierde. La gente de Raza Guaraní lo tenía. El gol del empate, Jorgito Candia. Pasó lamiendo el caño izquierdo. Se salvó el arco del 9 Estrellas Chile. Así es, Jorgito Candia probando desde una distancia prudente. A veces desvió, salió, o sea que esta pelota salió un poquito desviada y se salva el arco del 9. A ver, ahí está el control ya de cabeza por parte del jugador Tito, pero le roba el balón Jorgito Candia nuevamente, acelera por la punta derecha, en compañía aparece Brito centro abajo, servicio de esquina para el conjunto Raza Guaraní y está siendo presentado por el dentista Darío Rojas de 4000 defensores, profe. Defensa Alex de la señora Gloria Sequeira en la calle 4000, segunda fracción, artículos de defensa, productos lácteos, bebida de todas las marcas, defensa Alex, calle 4000, segunda fracción, apoyando este evento deportivo. Centro abajo, rechaza ya Baldomero, el balón que sale ya a un costado, lateral por el conjunto Raza Guaraní, Portillo que pide compañía, se muestra y recibe rápidamente el jugador Avelino, nuevamente se ofrece Avelino, mano dice la gente de Raza Guaraní, le hizo caso entonces Marcial Espínola, tiro libre para el conjunto de Raza Guaraní, profe. De la señora Dolina Núñez en la calle 4000, segunda fracción, apoyando el deporte, producto de defensa en general, lácteos, bebidas y panificados. Defensa Teodolina de la señora Teodolina Núñez en la calle 4000, segunda fracción. Y donde el piso, Ortiz, el chiquilín, el cerebro del conjunto de 9 Estrellas también, cuando la fiesta del fútbol se vive en a través del 90.1 que nos indica aquí el marcador de juego, 25 minutos de este primer tiempo, el marcador de 1 para Raza Guaraní, 2 para el 9 Estrella. La sorpresa entonces de parte del conjunto de la 9 Estrella que está llevando por delante este compromiso del primer partido semifinal que se está desarrollando acá en el Club Raza Guaraní. Ahí aparece en la mini barrera, aparecerá Celso Daniel Urrieta, el jugador fundamental del 9 Estrella. Entonces autoriza al árbitro, se va a abrir el remate que pega a la humanidad, casi de volea. Entonces va despejando esa pelota el jugador Celso Daniel Urrieta, la carrera del jugador Juan Zacarías Pereira, el control de Pelte también intentando en la salida, pero pierde el balón, la carga. Ahí aparece ya la recuperación de Gustavo López, el toque por atrás, Gustavo López participando en la jugada, Portillo manejando bien el esférico, estirado con el brazo izquierdo también por parte de Nito Cardoso, acelera por derecha entonces, pero corta la jugada el Biocantero, lateral para el profe. Peluquería Ever de Ever Arias en la calle 4000, tercera fracción, apoya esta transmisión deportiva, corte tradicional y moderno para niños, jóvenes y adultos. Peluquería Ever en la calle 4000, tercera fracción. Intentando en esa zona, el jugador Portillo revienta por cualquier parte, el Biocantero nuevamente, insiste la gente de Raza Guaraní, de cabeza jugando por izquierda con Herrera, se anticipa el jugador Portillo, lo saca un gustado banderita arriba, lateral entonces para el 4 de la visita, profe. Comercial Alexis del señor Serafín Báez en el cruce, primera línea, la más grande, la más surtida. Almacén de defensa, bazar, mercería, zapatería, comercial Alexis del cruce, primera línea, apoyando al deporte guayabiense. Minuto 27 del primer tiempo, centro muy arriba, intentaba, no podía controlar el jugador Pereira, va saliendo la gente de Raza Guaraní, abriendo por derecha en dirección de Gustavo López. Atención, iniciando la jugada, el conjunto dueño de casa entonces, el toque por derecha para que juegue en esa zona también Diego Fuerte, acelera en esa zona, abajo la marca del jugador del Biocantero, lateral nuevamente para el conjunto de Raza Guaraní, profe. Defensa María Auxiliadora de la señora Cleide Díaz de Barrio María Auxiliadora Guayabí, apoyando al fútbol. Intenta Jorgito Candia, pero oportuno cierre por parte de Diga, que revienta por cualquier parte esa pelota, lateral por el sector izquierdo, el control ya de Herrera, incita el conjunto de Raza Guaraní por intermedio de Portillo, el pelotazo muy profundo, aparece en escena Gustavo López, el remate por cualquier parte de este muchacho Gustavo López, reposición para el 9 Estrella, profe. Dentista Darío Rojas en la calle 4000, defensores del Chaco, prótesis en general, extracciones, obturaciones, tratamiento de conducto, blanqueamiento dental. Dentista Darío Rojas, zapacitos del cruce 4000, defensores del Chaco. Va preparando esa pelota el jugador, en este caso el guardameta José Florentín, entonces
el arquero del Nueva Estrella. Atención, impresionante el anillo fuerte que está presentando la cincha aurinegra. Entonces, acá en su estadio, la carga nuevamente por parte de Ortiz por el sector derecho. Insiste, prefirió retroceder la jugada, iniciando la jugada nuevamente Wilson Portillo. El pelotazo muy arriba, a ver quién aparece. En cabeza de Volvía, entonces Brite. Control de Joel Herrera. Intenta, se aguarda Herrera, prefirió retroceder nuevamente. El pelotazo muy profundo del jugador Brite. De cabeza ganaba Maldonado, entonces Baldomero, mejor dicho. Ahí está ya la recuperación por parte del conjunto de Nueva Estrella. Valdés, que de Putín nuevamente se anticipa, juega con su compañero Herrera, manejando en esa zona, intentando transportar esa pelota por el sector izquierdo. De cabeza, Volvía el Tito Cardoso, balón por la mitad del terreno, acelera la gente del Nueva Estrella. Ahí está Urrieta, el pase de Diga para Urrieta, insiste el conjunto de Nueva Estrella, puede venir el tercero, corta la jugada, inicia nuevamente el conjunto del Raza Guaraní, sale a jugar en su terreno el juego, profe. Agradecemos a Defensa y Heladería El Marino de Eugélio Bogado en la calle San Francisco, apoyando el deporte en Guayipí. Frutas, verduras, lácteos, embutidos, bebidas de heladería mínimo sin carga en la calle San Francisco. Lo aborda Defensa y Heladería El Marino. Señora, acelera por el sector izquierdo en el último rincón, va plegando Jorgito Candia, pero pierde el balón a un costado lateral. Va a favorecer el conjunto del Nueva Estrella cuando la fiesta del gol se vive en directo a través del 90.1. El juego entre el marcador de uno para Raza Guaraní, dos para el Nueva Estrella. Acelera Joel Herrera, el toque por atrás, atención, devolución para Herrera, el centro que va cayendo en el área, pero revienta Baldomero, juega entonces, balón que va cayendo en dirección del jugador Ortiz. Intentaba jugar con la rodilla derecha, el número 7, el tirado Celso Quieta. El árbitro dice que hubo infracción a favor del conjunto de Raza Guaraní, profe. Respalda esta transmisión deportiva Policar, tu centro de la moda en nuestra ciudad de Guayipí, de Moncho, Rodrigo Acosta y Olga Gómez. Atención, ropería, camisa, pantalones, remeras, vaqueros, atención, calzado, pago de servicio, representante de la moto centro de Guayipí. Policar lo aborda en el camino de entrada al Colegio Nacional Defensores del Chaco. Número 18, Diego Velázquez, entonces, y el tiro libre para el conjunto de Raza Guaraní, centro muy profundo, a ver quién aparece, y ganando por arriba el delantero de Raza Guaraní, Portillo, pero rechaza nuevamente Cardoso, balón que va tocando por el sector izquierdo, el jugador Herrera en dirección de Jorge Portillo, implicado Wilson Portillo, por parte de Portillo, entonces, saque lateral nuevamente a favor del conjunto del Nueva Estrella, profe. Justicia comercial del profesor Luis Alonso, el Guayipí, librería, papelería, mercería, uniforme, ropería, trabajo de computadora, sellos certificados de información, deportivos generales, Leticia comercial, al costado del Colegio Nacional de Defensores del Chaco, Marcos Santa Rosa, Guayipí, Leticia comercial. Lateral para Nueva Estrella, cedido por parte de Diego Velázquez, entonces, atención, un jugador caído por parte del conjunto del Nueva Estrella, llega casi a la mitad del terreno. Vemos a un jugador, el aguatero, ingresando ya para la asistencia también. Este muchacho, no sabemos a quién se refería. Agradecemos a de Comerciante aquí en el calle 2000 Defensores del Chaco, que respalda nuestra transmisión deportiva, extracciones para dar tigres horrible, obturaciones, lanzamiento de conducto, limpieza dental, blanqueamiento, masitos de cruce, calle 2000 Defensores del Chaco. Lo aguarda consultorio diagnóstico de Aquino. Nelson Daniel Urbieta, entonces, el nombre de este muchacho que va viendo para intentar nuevamente para la continuidad de juego. Entonces, señoras y señores, lanzamiento sector derecho, Portillo y la complementación, el centro de Portillo. Atención a ver quién aparece de cabeza, se acaba esa pelota. Entonces el Valdés, el defensor de Raza Guaraní, va saliendo con mucha presión. Ahí está el toque en dirección de Jorgito Candia, pero va recuperando el conjunto de la visita, nuevamente recuperando el Diego, empujado, derribado. Entonces Ortiz, el chiquilín del Nueva Estrella, tiro libre desde el centro central a favor del conjunto del Nueva Estrella, profe. La representación del saber Ortiz de directo. También es vacuna de excelente calidad de barrio Montes, Guayipí, Huerta, Barro, representaciones.
los 33 minutos del primer tiempo. El centro muy arriba, Portillo intentaba, en esa zona también no pasa nada. Reposición entonces para el conjunto de Raza Guaraní, profe. Comercial Canti de la familia Arias Zaguayo apoyando al deporte. Ropería, zapatería, pizzería, artículos de temporada. Comercial Canti lo aguarda pasitos del camino de acceso al colegio al hogar. Señoras y señores, intentando por izquierda nuevamente Joel Herrera y el compañero Chile que está haciendo alguna anotación también. No sé si tiene ya la tarjeta amarilla o cuál es la anotación que está haciendo. No, solamente que el jugador Avelino Díaz se encuentra jugando en vez de Adilson Isán, Adilson Isán como titular, sin embargo, Avelino Díaz. Bien, señores. Y en el otro cuadro, en el visitante, está el número 3, Claudio Cardoso. Claudio Cardoso jugando con casaca número 3 en vez del número 10, Julio César Pérez. Bien, señores. Haciendo bien la anotación, o sea que los números que están utilizando los jugadores. Farmacia Juanis de la licenciada Juana Lugo apoyando este evento deportivo, aplicación y edición de valorización, control de diabetes. Farmacia Juanis en la calle San Francisco. El remate desde media distancia por parte de Estanislao Ruiz, que se quedó tendido en el piso, se quedó adolorido después del remate que hizo Estanislao Ruiz, señores, tocando por la rodilla, por el lado izquierdo. El jugador Estanislao Ruiz se quedó tendido, se lamenta en el piso y ojalá que no sea mayor lo que le está sucediendo a este muchacho Estanislao Ruiz. Por lo tanto sigue el partido, atención, Avelino sintiendo ahí en la punta derecha. Ahora sí, el árbitro Martínez paraliza el compromiso para la asistencia de este muchacho Estanislao Ruiz. El presidente de la seccional número 335 de Guayaquil, abogado. Éxitos a los clubes que llegan a la semifinal del campeonato de la Liga de Monterrey. Año 2020. Señoras y señores, partido paralizado acá en el estadio de Raza Guaraní. Entonces, cuando la fiesta del fútbol se vive 90.1, que nos indica tiempo y marcador del juego. 36 minutos, el primer tiempo con el resultado de 1 para el conjunto del 9 Estrella, profe. Agradecemos en este compromiso deportivo, gracias a Motorrepuestos AID, anexo taller de motos del maestro, del profesor Derlis Portillo, respaldando este evento deportivo. Para todas las marcas y modelos de motocicletas vas a encontrar en ese local, anexo taller de motos. Bodega y bingo electrónico Guayaquil lo aguarda en el centro de nuestra ciudad. Motorrepuestos AID, anexo taller de motos El Maestro. Bien, señores, nuevamente, y este muchacho que no aprende nunca, que solamente ganando la tarjeta amarilla, si una vez más ganase la tarjeta roja, va a ser un jugador que perjudica al equipo de Raza Guaraní. Ya le conocemos bastante, es bastante cooperativo este muchacho, no tiene miramiento para irle a reclamar al árbitro y hacerlo de mano a mano. El centro de Portillo que cae en el área con dos puños sacando el portero por el portero Florentín Valdés, que remataba, casi convertía el gol del empate, señores. De Rubio de Quina, Raza Guaraní está siendo presentado por el dentista Darío Roca de 4.000 defensores, profe. El servicio del amigo, el amigo de tu vehículo y de tu hogar doméstico en general, repuesto para vehículos de todas las marcas. Autorepuestos y servicios El Amigo, cerquita de la cancha del Hijo de Defensores del Chaco. Saliendo rápidamente Ortiz, manejando bien el esférico, se pierde a un costado lateral para el conjunto del 9 Estrella, profe. Castilla y a Cristina, general, aguardo su en el barrio Santa Rosa, camino hasta Bahía, 200 metros del cruce, Casilla, ña Cristina. Intentando Rubieta, todo el mundo se levanta de la banca de suplentes del conjunto del 9 Estrella, pidiendo la tarjeta amarilla también para el jugador número 5, Valdés, el árbitro que pita el silbato y se vendrá nuevamente un tiro libre peligrosísimo para el conjunto de la visita, profe. Ferretería Santo Domingo del señor Fabio Dava, los artefactos eléctricos, pinturas, artículos de plomería, descuento especial para los amigos albañiles, plomeros, electricistas, carpinteros, artículos de ferretería en general. Ferretería Santo Domingo lo aguarda pasitos del crédito agrícola.
en el barrio Lourdes, Guayaquil. Va preparando esa pelota entonces Claudio Cardoso en la parte de barrera. Abelino Díaz y compañía de Rodi Brita. Entonces, atención, se prepara Claudio Cardoso. Impresionante el aliento de Raza Guaraní. Se entró muy arriba. Cañete que lo saca con dos puños de cabeza, iniciando la jugada. Rodi Benítez que mete el pelotazo muy profundo por la zona izquierda. Acelera en esa zona también Jorgito Candia. Revienta esa pelota entonces el jugador Díaz, pero el balón que no sale. El árbitro que dice que hubo infracción, pero a favor del conjunto del Nueva Estrella, profe. Agradecemos a Masitería Guayaquil del señor Amancio Castro. Ofrece 90 productos panificados en general, masitas, tortas, alfajores, pedidos para acontecimientos especiales. Masitería Guayaquil lo aguarda en el barrio Lourdes, en nuestra ciudad. Pelotazo muy profundo de cabeza de Volvía el defensor Valdés. Otra vez acelera por derecha. Qué buen panorama en esa zona centro. Muy arriba, muy alto. El remate de Diga. Nuevamente se va reponiendo la defensa del conjunto de Raza Guaraní, profe. Motos Repuestos, el amigo anexo taller de motos de Cristian Salinas en nuestra ciudad, respaldando el deporte. Repuesto para motos de todas las marcas y modelos. Lo encontrarás en Motos Repuestos, el amigo anexo taller de motos. Lo aguarda en el barrio Lourdes, Guayaquil. Balón por la mitad del terreno, el toque de Irala, abre por izquierda, el pase para Herrera, entonces ahí aparece Rodi Brita manejando bien esa pelota, entonces el toque para que juegue Portillo también, revienta por cualquier parte, entonces el balón se va perdiendo por el línea de costado, lateral finalmente a favor del conjunto de Raza Guaraní, profe. Agrosurco Yasmín desde la calle 4000, Defensores del Chaco, a pasitos del cruce, apoyando este evento deportivo, venta de balanceados, autoquímicos, granos, productos veterinarios. Agrosurco Yasmín lo aguarda a pasitos de la calle 4000, Defensores del Chaco. Atención, iniciando la jugada, el jugador número 2, Diego Velázquez, entonces, pero interceptaba nuevamente Cardoso. Acelera la gente del Nueva Estrella. La presión por parte de Urdieta, que se tira en el área. Sale de fondo Rodi Brita, entonces jugando con su compañero Gol Herrera. El centro muy alto. A ver quién aparece saltando en esa zona. Jorgito Candia de Chilena, entonces despejaba esa pelota Claudio Cardoso. Nuevamente la presión que nace por el sector izquierdo, por intermedio de Jorgito Candia. Inteligente Jorgito Candia, fabricando ahí una infracción y puede ser una chance magnífica a favor del conjunto de Raza Guaraní, profe. Servicar San José desde la calle 4000, Defensores del Chaco, frente a Codipsa, apoyando esta transmisión deportiva. Mantenimientos en general, accesorios para motocicletas, repuestos y lubricantes. A pasitos del cruce en la calle 4000, Defensores del Chaco, lo aguarda Servicar San José. Adolorido Baldomero Cueva, que se va levantando del piso cuando la fiesta del pueblo se vive en vivo y en directo a través de la 90.1. Juego, minuto 41 del primer tiempo, con el marcador de 1 para Raza Guaraní, 2 para el Nueva Estrella. Se va perfilando Jorge Portillo al estilo Cristiano Rolando, entonces se va posicionándose el centro muy cerrado justo en la mano del portero José Florentín, que domina ya con mucha autoridad esa pelota, profe. Gallo Vidrios de Roberto Galloso, apoyando la transmisión deportiva, clubes de Cabo, de locación en obras. Gallo Vidrios lo aguarda sobre ruta internacional, entrada Centro de Salud de Guayaquil. Gallo Vidrios. Iniciando nuevamente la jugada, Diego Fuente, ahora sí el pelotazo en dirección de Jorge Candia, pero de cabeza ganaba Baldomero Cueva. La colaboración de Ruiz, atención, acelera Gustavo López, lo deja ir esa pelota a un costado, lateral, complementación rápida de Gustavo López, el toque con Irala, atención, Irala perseguido por parte de Claudio Cardoso, incita el conjunto de Raza Guaraní, atención, Portillo, remate. La pelota que pasa cerca del caño derecho, señoras y señores. Casi sorprende la valla del portero José Florentín, el remate posante por parte de Jorge Portillo, profe. Bodega Santo Domingo de Bartolino Morel, apoyando su transmisión deportiva, mente de todo tipo de bebidas nacionales y extranjeros al mejor precio. Reparto de domicilio. Bodega Santo Domingo en el barrio Lourdes, Guayaquil. El pelotazo muy arriba, salta, ganaba por arriba la defensa de Raza, iniciando por derecha la jugada, entonces Diego Fuente, atención, se ofrece y recibe esa pelota, pero el toque mal hecha por parte del jugador Fuente, entonces se pierde a un costado, lateral para el conjunto de la visita, profe. El señor Alexis Ortellado desde la calle 4000, Defensores del Chaco, apoyando
Rosales y Guarrilla en la semifinal del campeonato de la Liga Deportiva de Guayaquil. Escuchamos bien los pasos de por parte de Juan Zacarías Pereira. Entonces, tiro lindo para el conjunto de Raza Guaraní, profe. El presidente del club de Raza Guaraní, Miguel Islam, junto a su comisión directiva del club de Raza Guaraní, saluda a la comisión deportiva y alienta al club de Raza Guaraní. Despecha algo por la mitad del terreno. Atención, intentaba en esa zona Portillo, pero va recuperando el jugador Ortiz. Entonces derribado por parte del jugador Abelino Díaz, me parece, tiro central a favor del conjunto de la visita. Cincerillas o Morán del señor Caleb Peña apoyando el evento deportivo. Venta de carne vacuna, carne de cerdo, atención defensa, bebidas integrales. Teléfono 0902-808-495, Barrio Santa Rosa, Guayaquil, Carnicería Sobora. Parece en escena el jugador fuerte, incita el conjunto de Rosa Guaraní, que representaba cuando se lleva a